Muchachos, voy a volver a una serie importante que hemos hecho en YouTube, que la gente disfrutaba demasiado, pero de una manera diferente. Volveremos a la sección de El Prime Day. ¿Y cuál es el tema que tenemos acá? Fue tan bueno lo que me tocó ver que ya lo quiero bautizar como su primer Prime. Seguramente va a terminar superando esa versión, pero creo que el video que vamos a ver ahora y creo que el análisis que vamos a hacer deja en evidencia la grandeza de semejante futbolista. Le falta mucha carrera, le falta conquistar muchísimos títulos, le queda un legado dejar y un camino que recorrer, pero ya estamos en condiciones, muchachos, de hablar de lo que fue hasta ahora el Prime de Lamine Yamal. Quiero que la gente me diga cuál es el Prime de Lamine Yamal hasta ahora. Vamos a repasar brevemente su carrera porque verdaderamente tiene muy pocos partidos hasta ahora para todo lo que va a conseguir. En el Barcelona, básicamente, debutó en el año 2023 y jugó tan solo un partido en esa temporada donde el Barcelona gana la Liga Española, por lo cual ya fue campeón de esa liga. Y en el Barcelona tiene 123 partidos jugados, 33 goles y 43 asistencias, siendo su prime hasta ahora la temporada 2024-2025, en la cual jugó 55 partidos, marcó 18 goles y 25 asistencias, sumado también a lo que había hecho anteriormente en la Eurocopa. Pero miren cómo arrancó esta temporada, que parece que no está en su prime. 8 goles y 9 asistencias para Lamine Yamal, extraordinario. Y la selección española jugó en total, en la mayor, 23 partidos, 6 goles y 11 asistencias. Títulos: ganó la Liga Española por 2, la Supercopa de España, la Copa del Rey y la Eurocopa. En distinciones individuales tiene el premio Golden Boy, el máximo asistente de la Eurocopa del 2024, el mejor jugador joven de la Eurocopa y estando en el equipo ideal del torneo de la Eurocopa, el MVP contra Francia en la semifinal, mejor jugador del mes en varios meses diferentes de la Liga Española, 2 veces el trofeo Copa, segundo en el Balón de Oro con 18 años y el máximo asistente de la Liga 2024-25. La verdad, es extraordinario lo que ha logrado este chico y es momento de repasar un prime tan bueno como el de Lamine. Pero ¿qué tiene el video que vamos a ver? Que repasa básicamente todos los partidos de Lamine Yamal en la temporada 2024-2025. Si les gusta el fútbol, si aman el fútbol, si disfrutan del buen deporte, este video que vamos a ver ahora es extraordinario. Porque vamos a repasar una versión de un futbolista que sorprendió a todos. A mí, y lo voy a decir esto, ya es una de las versiones que más disfruté de un jugador en toda mi vida. Lo confieso. Lo que he sentido viendo a Lamine contra el Inter en la semifinal de Champions me pasó con muy pocos jugadores en mi vida. Con Neymar, con Messi, con Cristiano, pero la sensación de querer que todas las pelotas pasen por él, la sensación de querer o creer que cualquier cosa puede suceder. De verdad lo digo, sin exagerarlo y sin ponerlo en un lugar que no merece. Pocas veces vi algo igual. No hay que bajarle el precio porque es contemporáneo o subestimarlo debido a que le falta mucho. Creo que con lo que hizo ya basta para ponerlo en un lugar diferente a otros jugadores. A ver, es un jugador distinto a Lamine Yamal. Nadie lo puede negar eso. Es cierto que tengo una gran debilidad por él, pero mi debilidad por Lamine Yamal se explica de lo que me gusta el fútbol y lo que amo el fútbol. No es que tengo algo con él puntualmente. Simplemente lo veo jugar y no puedo creer lo que logró. Así que, muchachos, vamos a ver básicamente este video. Tengo mucha ganas de verlo. Vamos a ver este video y vamos a ir recordando lo que fue la temporada de Lamine Yamal. Obviamente, si sos culé, te va a gustar mucho más ver esto. Culés, ¿estamos de acuerdo de que esta temporada de Lamine Yamal fue una de las mejores temporadas de un jugador del Barça a ese nivel? Yo sé que está, obviamente, nadie es como Messi, pero de verdad se los digo, lo que hizo Lamine en la temporada anterior, no quiero spoiler nada, vamos a verlo en el video. Pero creo que viendo este video se van a dar cuenta de lo que fue Lamine la temporada anterior. Capaz no los culés, pero sí los que no son del Barça, que creen que fue una temporada buena y no mucho más que eso. Recordemos lo que fue esta locura de temporada con 17 y 18 años. Hace un año analicé toda la carrera de Lamine Yamal También vimos ese video. hasta ese momento, pero lo que ha hecho desde entonces merece su propio vídeo. Porque en la temporada 24-25 Lamine jugó 62 partidos, y los he visto todos para responder a una pregunta. ¿Acabamos de ver la mejor temporada de un jugador con 17 años? Bueno, para mí, lo respondo rotundamente sí. Creo que hay que irse a Suecia 58 y a Pelé para hacer la comparativa. Desde Pelé para acá es escandalosamente la mejor temporada de un futbolista con 17 años. Ya digo que sí, no hace falta ver el video para eso.
En este vídeo te contaré cómo fue su rendimiento partido a partido, desde los primeros goles en agosto hasta sus increíbles actuaciones en Champions, sin olvidarnos de los 4 clásicos que jugó. También veremos hagamos mención a los clásicos de Lamine, lo que jugó contra el Madrid, cómo vivió la primera gran crisis de su carrera y cómo se recuperó para alcanzar su máximo nivel. Y al final compararemos la temporada de Lamine con la de 5 de los mejores futbolistas de la historia cuando tenían su edad. Mirá lo que... qué buen video va a ser este, por favor. Así que si te gusta la idea, Si me gusta el fútbol, me gusta por esta clase de jugadores. prepárate, porque empezamos ya. Mi nombre es Álvaro y esto es Fútbol Mítico. ¡Vamos! Antes de entrar de lleno con los partidos, es importante entender la situación de Lamine al comienzo de la temporada. En junio de 2024, Lamine Yamal acaba de jugar su primera temporada completa como profesional. Una temporada en la que había jugado 50 partidos, marcado 7 goles y dado 10 asistencias. Yo esta temporada la doy completa del Barça. Para mí, Lamine Yamal en esa temporada había sido el segundo mejor jugador del Barcelona, objetivamente hablando. ¿Qué opinan? Primero Gundogan, segundo Lamine. En mi opinión, ¿eh? ¿Bancan o no bancan? De verdad lo digo. De hecho, me acuerdo cuando lo sacaron contra el París, yo no lo podía creer en la expulsión de Araujo. Números buenos para un chaval de 16 años, sí, pero el Barça no ganó ningún título. En lo colectivo, había sido una temporada para olvidar. Y entonces llegó la Eurocopa, un mes de julio en el que todo cambió. Marcó un golazo contra Francia en semifinales, dio 4 asistencias durante el campeonato y una de ellas en la final. Ganó el premio al mejor jugador joven del torneo. No, asistencia en octavos y en cuartos también. Impresionante. Y se convirtió en campeón de Europa un día después de cumplir 17 años. El mundo entero hablaba de él. Pero yo tenía una pregunta. ¿Y ahora qué? Porque una cosa es brillar en un torneo de un mes y otra muy distinta es volver a tu club y mantener ese rendimiento durante una temporada completa. Amigo, voy a sonar exagerado. Lamine Yamal ya entra en un top 20 jugadores que más disfruté en mi vida ver jugar. De verdad, boludo, se van a reír, pero yo la Eurocopa de España vi los 7 partidos. Llevo 3 temporadas mirando todos los partidos de Barcelona. Habré visto 100 partidos de él ya. ¿De cuántos jugadores vi 100 partidos? No estoy jodiendo, O sea, viendo ese video, capaz me emocione, boludo. Es muy bueno Lamine, boludo. Es fútbol puro. Tienen que entenderme. Pónganse en mi lugar. Miren lo que es esto. Y además, con la presión de un Barça que venía de no ganar nada y necesitaba resultados cuanto antes. La verdad es que yo tenía dudas. No de su talento, eso estaba claro. Pero, ¿su cuerpo aguantaría? ¿Y su cabeza? ¿Y si la Eurocopa había sido solo un sueño de verano? Llegaba un nuevo entrenador, Hansi Flick. ¡Genio! Nueva temporada, nuevas expectativas y todo por demostrar. Así que decidí ver todos sus partidos para ver hasta dónde podía llegar. Capítulo 1. Talento. ¡Oh, qué lindo que se separe por capítulos! Era agosto y la liga estaba a punto de empezar. Pero 3 días antes del primer partido, Lamine Yamal recibió una noticia horrible. Su padre había sufrido un ataque y se encontraba ingresado en el hospital. En los medios no se hablaba de otra cosa, y muchos de ellos se pasaron de la raya. Está claro que esta situación tuvo un gran impacto sobre el joven futbolista, y meses después dijo que había sido el momento más difícil de su vida. Pero Lamine no tuvo casi tiempo de reflexionar, y tuvo que armarse de valor, porque el 17 de agosto jugó su primer partido de la temporada. Fue fuera de casa contra el Valencia. Los locales se adelantaron, pero Lamine asistió a Lewandowski para el gol del empate. Y después de eso, los culés remontaron el partido, consiguiendo la primera victoria de la temporada. Finalmente, su padre se recuperó sin muchos más problemas, pero esta situación sirvió para que Lamine se diera cuenta de que cuanto mejor jugara, menos privacidad tendría, y no sería la última vez que los medios pondrían el foco en su vida personal. Eso es cierto. ¿No sienten que Lamine Yamal es una persona demasiado famosa ya? Hay mucha gente que no sabe nada de fútbol que conoce a Lamine Yamal. Capaz no conoce a Griezmann o no sé, otro jugador, pero es muy famoso, boludo. Muy famoso. Pero volviendo al fútbol, en la segunda jornada de liga estuvo hiperactivo. No paró de intentarlo contra el Athletic y en el minuto 24 consiguió marcar su primera. En esa actuación llegó el primer parón internacional. Lamine jugó 2 partidos de la Liga de Naciones. El primero fue contra Serbia, un partido muy trabado donde nadie pudo brillar. Pero en el segundo, España y Lamine volvieron a su nivel habitual. Yamal solo jugó la primera parte, pero fue suficiente para dejarle este gol en bandeja a Joselu a los 4 minutos de partido. Después de esa victoria volvió la liga y Lamine Yamal volvió a batir otro récord. En el partido contra el Girona, los rivales. El Barça dominaba y Lamine estaba en su mejor nivel hasta la fecha. Y en esos días Lamine tomó una decisión importante. Le compró una casa a su madre en Mataró, con apenas 17 años, y después de solo una temporada completa como profesional, ya estaba cuidando de su familia.
Finalmente llegó el primer partido de Champions de la temporada para los culés, aunque seguramente no fue tan bien como esperaban. Pierden, Una pero mete un expulsión gol. en el minuto 10 de Eric García condicionó el partido por completo, y el Mónaco se puso por delante. Pero ahí estaba Lamine, con ganas de seguir haciendo historia. En el minuto 28 marcó este golazo desde fuera del área, su primer gol en Champions. Aunque el Mónaco volvió a marcar y el Barça perdió. Con ese gol, Lamine se convirtió en el segundo goleador más joven de la historia de la Champions con 17 años y 68 días, solo por detrás de su compañero Ansu Fati, que marcó siendo 28 días más joven. Tras el mazazo, claro, contra el Young Boys en Champions, Lamine no marcó, pero lo que hizo fue quizás más importante. La presión constante que generó abrió espacios enormes para sus compañeros. Llegó a tener hasta 3 jugadores del Young Boys encima intentando defenderlo, y su juego provocó 2 tarjetas amarillas. También dio una preasistencia clave y realizó buenos regates. Acabó sin goles ni asistencias, pero fue uno de los mejores del partido, porque muchas veces el buen fútbol no se refleja solo en las estadísticas. De hecho, ya estábamos viendo cómo en los partidos que al Barça le costaba le quedaba la cara a Lamine. El primer partido del Champions, arrancan perdiendo, lo empata Lamine. Con el Osasuna, entra Lamine, mete un gol a pesar de que el Barça perdió. Cuando al Barça le costaba, era Lamine el que aparecía. Y contra el Al no quería arriesgar. Y llegó el segundo parón de selecciones. España se enfrentó a Dinamarca en el que seguramente fue el peor partido de la temporada de Lamine. Recibió un marcaje muy duro y aún así bastó para que España ganara 1-0. El siguiente partido con la selección no lo jugó por una sobrecarga muscular, así que su próximo partido fue en Liga, contra el Sevilla. Estamos por empezar un mes histórico, ¿no, culés? Un mes que seguramente los extrañen. Ese mes donde el Barça reconfirmó que era uno de los mejores equipos del mundo o el mejor. Fue Bayern y Real Madrid pegados los dos, hermoso. Y el Barça dominó, por un agarrón. Resultado final, 5-1. Y el siguiente partido prometía mucho, porque volvía a la Champions, y esta vez era un partidazo. Barça contra Bayern. El encuentro fue muy loco desde el principio. Un ida y vuelta constante en el que finalmente el Barça se impuso por 4-1. Rafinha marcó un hat-trick y Lamine asistió al tercero y cerró otro partidazo más en Champions. Y eso que lo mejor de esa semana aún estaba por llegar. El 26 de octubre, 2 días después, fue la gala del Balón de Oro en París. Lamine quedó en el puesto 8, convirtiéndose en el jugador más joven en entrar en el top 10 en la historia del premio. La cantidad de récord que rompe Lamine por la temprana edad en la que se arrancó a destacar es tremendo. Cada cosa que hace es el primero en hacerlo. También recibió el trofeo Copa al mejor jugador sub-21 del mundo. Siendo menor de edad, había quedado en el top 8 del Balón de Oro, ganador del trofeo Copa, campeón de Europa con España, y acababa de marcar en el Bernabéu. Estaba superando todas las expectativas, y eso que el nivel estaba muy alto. Goles, asistencias, récords, premios, victorias... Pero yo seguía dudando. Sabía que no todo iba a ser tan sencillo, porque en el fútbol nunca lo es. Y especialmente para un chaval con todo el mundo mirando. Y en parte tenía razón, porque los problemas no tardarían en aparecer. Capítulo 2. Crisis. Al empezar noviembre todo seguía sobre ruedas, pero ¿seguiría así durante el resto de la temporada? Es verdad. Hubo un momento donde el Barça en esa temporada llegó a estar a 7 puntos del Real Madrid. Había sacado 5 puntos de 24 en Liga. Fue al fin de año. Pero cuando arrancó enero del 25, ¿sabes qué, no? El 3 de noviembre el Barça ganó el derbi de Barcelona contra el Español y Lamine dio una asistencia. Y en el siguiente partido, en Champions contra la Estrella Roja, Yamal tuvo un buen rendimiento, aunque no participó directamente en la victoria por 2-5. La acumulación de minutos le jugó una mala pasada, y Lamine cayó lesionado del tobillo a mediados de noviembre. Por suerte no se perdió mucho, y unos días más tarde volvió de su lesión contra Las Palmas, pero el Barça no estaba del todo fino, y cayó derrotado. Aún así, Lamine seguía aportando, provocando un penalti contra el Mallorca y dando asistencias contra Mallorca y Betis. Aunque contra estos últimos se empataron. Pero empecé a fijarme en algo, estaba ahí. Ya era diciembre y solo quedaban 3 partidos en 2024. El primero fue contra el Dortmund en Alemania. ¡Uy! ¿Qué partido es? Un 3-2 que Lamine asiste a Ferran. Partido de Champions. Lamine jugó como quiso. El Barça remontó 2-3 en el tramo final y Lamine dio el pase decisivo para el último gol. En Europa estaba imparable, pero en Liga las cosas no iban tan bien y cayeron derrotados en casa contra el Leganés. La sequía goleadora seguía creciendo. Y por si fuera poco, Lamine recibió una dura entrada en el mismo tobillo del que se había recuperado días antes, aunque no todo iba a ser malo. Al día siguiente ganó el Golden Boy, el prestigioso premio al mejor jugador joven,
Además, Adidas presentó las primeras botas personalizadas de Lamine Yamal, las Adidas F50 LY304, el Recién me entero de esto. 304 en honor a su barrio, Rocafonda, y su mítica celebración. Y un día después fue elegido para el 11 del año en la gala de premios FIFA The Best. Tremendo. Los premios seguían llegando, pero sobre el césped faltaba algo. Justo antes de final de año, Lamine tuvo una recaída de su lesión de tobillo, y se perdió la primera ronda de la Copa del Rey y el partido de Liga contra el Atleti, donde el Barça cayó derrotado. Ese partido, no me lo olvido más. No saben lo que hizo Pedri ese día. Pero de verdad se los digo, ¿eh? Fue el mejor jugador del partido por escándalo. Lo habrá dejado mano a mano a los jugadores del Barça 30 veces. No sabe la cantidad de goles que cerraron. Ese día el Barça mereció ganar, pero 4-2 cómodamente. Insólito cómo perdió ese día el Barcelona. No me lo olvido más. Pero bueno, también es verdad que fue la última derrota después de mucho tiempo. Porque perdió ese día y la siguiente derrota seguramente fue meses después. A pesar de todo, empezó el año con fuerza. Viajó a Arabia con el Barça a la Supercopa de España y marcó gol tanto en las semis Me acuerdo. como en la final contra el Madrid. Y qué gol, porque este fue el 1-1. Arrancó perdiendo el Barça ese día. Además, esa final fue un baño de los culés, que acabó 5-2. De nuevo, Lamine aparecía en los partidos importantes. Y 3 días después, el Barça se enfrentó al Betis en octavos de Copa. Lamine fue el mejor del partido con diferencia. No solo marcó gol, sino que además dio 2 asistencias, y se llevó el premio al MVP. Pero en Liga, el Barça seguía flojo, y empató contra el Getafe. Lamine tuvo varias ocasiones, pero no consiguió romper la sequía. En cambio, en Champions, los de Flick seguían como un tiro. En uno de los mejores partidos de la temporada, el Barça consiguió ganar al Benfica 4-5. Y Lamine provocó un penalti que convirtió Lewandowski. Pocos días de era no tenía sentido. Era febrero y llevaba sin marcar en Liga desde octubre. Pero en cambio, en Champions y Copa no tenía problema. La bola se hacía cada vez más grande. Los medios empezaron a hablar, y tanto los artículos como los comentarios en redes Se acabó la magia de Lamine Yamal. sociales se multiplicaban. Él seguía siendo clave en el juego, pero la narrativa empezaba a cambiar. Aún así, el Barça estaba en buena forma, y llevaba 5 victorias seguidas en Liga, tras vencer a Sevilla, Rayo y Las Palmas. Lamine dio su asistencia La cantidad de asistencia que tiene Lamine Yamal es impresionante. No es normal para una persona tan joven tener tan buena visión de juego y tantas herramientas a la hora de asistir. Eso habla de que el chabón es muy inteligente también, más allá de la magia que tiene. en semis. La ida en Barcelona fue una completa locura, y el nivel de Lamine también. El Atleti se adelantó 2-0, y el Barça consiguió remontar hasta un 4-2. En ese último gol, Lamine asistió a Lewandowski, que solo tuvo que empujar el balón. Pero el Atlético no se rindió, y el partido acabó 4-4. Todo se decidiría en Madrid. Sí, me acuerdo. En Liga De hecho, el partido de vuelta lo gana él. Le mete un pase a Ferran tremendo. arrasaron con la Real Sociedad, y en octavos de final de la Champions contra el Benfica, Lamine tan solo jugó 56 minutos. El partido se complicó desde el principio debido a una expulsión de Cubarsí, pero aún así los culés se impusieron 1-0. En la vuelta de octavos contra el Benfica, en casa, Lamine dio un recital. Empezó asistiendo a Rafinha para el primer gol del partido, aunque 2 minutos después el Benfica empató. Pero Lamine no se quedó de brazos cruzados, y marcó este golazo en el minuto 27. Con ello, se convirtió en el jugador más joven en marcar y asistir en el mismo partido en toda la historia de la Champions. Animal. Y antes del descanso, Rafinha marcó el tercer gol, el 3-1 definitivo. El Barça pasó a cuartos de forma contundente, y Lamine, en su segunda temporada completa, estaba demostrando que podía marcar diferencias en eliminatorias de Champions. Y de nuevo llegó otro enfrentamiento contra el Atlético de Madrid. Fíjense que todos los partidos importantes del Barcelona en la temporada, en la mayoría, boludo, que se le complicó, fue Lamine el que lo salvó. Esta vez en Liga, el 9 de marzo. El Atleti iba ganando, pero el Barça empató. Y entonces, en el tiempo añadido, minuto 92... Y aquí me di cuenta de algo muy importante. Porque sí, Lamine había estado 4 meses sin marcar en Liga, pero no había sido tan grave, porque durante esos 4 meses había seguido asistiendo, había seguido generando peligro, había sido MVP en partidos incluso sin marcar, había seguido siendo clave para el Barça, y sobre todo, no había desaparecido. Messi a los 17 años no tuvo que pasar por esto, Cristiano tampoco. Una sequía de 4 meses en tu primera temporada completa como estrella absoluta, teniendo 17 años, con todo el mundo esperando que falles, con los medios presionando, y Lamine respondió como un veterano, sin hundirse, sin esconderse, siguió jugando su fútbol, y cuando tuvo que aparecer, apareció. Ese tiro lejano entró con algo de suerte,
La suerte A mí le metió ese gol al Madrid, ese gol al Atlético, el gol al Español por la Liga, que no había tenido los 4 meses en anteriores. los momentos importantes. Y después de sacarse esa espinita, íbamos a ver otra versión de Lamine. Porque lo mejor aún estaba por llegar. Capítulo 3, decisivo. Bueno, este fue el jugador que tanto disfruté yo. Tras acabar con la sequía, Lamine y el Barça iban como un tiro. Primeros en Liga, muy cerca de las semis de Copa y clasificado a cuartos de final de la Champions League. Y con esto llegó de nuevo un parón de selecciones. España jugó los cuartos de la Nations League contra Países Bajos. En la ida, Lamine jugó 66 minutos y España consiguió empatar a 2 sobre la bocina. Y la vuelta fue una locura. El partido llegó a la prórroga tras un nuevo 2-2 y Lamine, que estaba en su mejor momento, generó mucho peligro. Y en el minuto 103 consiguió marcar este golazo. ¡Qué golazo! 3-2. Pero la prórroga no había acabado y Holanda empató de nuevo. En la tanda de penaltis, Lamine se dispuso a lanzar su primer penalti como profesional. Y lo erró. Si lo marcaba sería la guinda para el partidazo que había hecho, pero falló su disparo. Por suerte fue el único error en la tanda de España, mientras que en el lado contrario fallaron Malen y Noalan. Con esto, España consiguió la victoria y se clasificó a las semis de la Liga de Naciones. De vuelta en Liga llegaron 2 victorias más, contra Osasuna y Girona. El Barça no paraba. Y el 2 de abril llegó la vuelta de las semis de la Copa del Rey contra el Atlético. En el minuto 27, Lamine asistió a Ferran Torres para el único gol del partido. No el pase que le pone. También dejó otros detalles, como este caño al hijo del Cholo. El Barça estaría Como el hijo del Cholo, Juliano Simeone, che, se ganó su nombre ya. en la final 34 contribuciones de gol ya tenía la mina ahí. Una cosa de loco. contra el Real Madrid. 3 días más tarde empataron a 1 contra el Betis en Liga. Pero lo importante era lo que Me venía acuerdo que ese día jugó un partidazo Bartra, pero mal. después. El Barça se enfrentó al Borussia de Dortmund en cuartos de final de la Champions. Llevaban desde 2019 sin llegar a unas semifinales, y esas ganas de volver se notaron rápidamente. El Barça arrasó con el Dortmund con un marcador de 4-0. Lamine jugó un partido espectacular, y anotó el último gol de la noche. La serie estaba prácticamente encarrilada. 3 días después ganaron 0-1 al Leganés en Liga. Pero la vuelta en Alemania se complicó más de lo esperado. El Dortmund apretó desde el principio, y consiguió ponerse por delante. Pero el Barça aguantó, y a pesar de caer derrotados 3-1, sellaron la clasificación a unas semifinales de Champions por primera vez en 6 años. ¿Cómo no ganó esa Champions el Barça, amigo? Era para un triplete histórico, ¿eh? Contra el Celta en Liga entró como revulsivo en el minuto 59, con el partido 3-1 en contra, y rápidamente revolucionó todo. Dio la asistencia a Rafinha para el 3-3, Qué bestia. y el Barça acabó remontando con un resultado de 4-3. Ese día sentenció la Liga del Barcelona. A finales de abril, Lamine Yamal recibió otro galardón, el premio Laureus al deportista revelación del año. No solo del fútbol, del deporte mundial. Y ya sé que lo he dicho muchas veces, pero sí, con 17 años. Pero a pesar de todo, la cabeza de Lamine seguía centrada en lo más importante, el fútbol. Y era muy clave que solo estuviera centrado en eso, porque venía el tramo más duro de la temporada. En apenas 15 días, el Barça iba a jugar la final de la Copa del Rey contra su eterno rival. Linda final esa, ¿eh? Los 2 partidos contra el Inter en semifinales de Champions y el partido que decidiría la Liga, otro clásico en Barcelona. En los 4 partidos Lamine fue figura, más allá del resultado con el Inter. 4 partidos en los que se decidiría la temporada, y Lamine apareció en los 4. El primero fue el de Copa. Lamine Yamal iba a jugar su primera final de Copa del Rey como titular absoluto. El partido empezó con intensidad. En el minuto 28 Lamine dio este pase a Pedri, que disparó fuerte y batió a Courtois. 1-0 para el Barça. El Madrid lo intentó todo en la primera parte, pero no consiguió empatar antes del descanso. En la segunda, el Madrid reaccionó. Mbappé empató en el 70 y Tchouaméni dio la vuelta al marcador en el 77. 2-1 para el Madrid. El Barça necesitaba reaccionar. Y en ese momento había que aparecer, porque se le iba a la final de Barcelona, se le escapaba. Y lo hizo. En el minuto 84, Lamine clavó este pase al hueco para que Ferran marcara el empate Fua. y llevara el partido a la prórroga. Y en el minuto 116, Koundé marcó el gol definitivo. 3-2. El Barcelona era campeón de la Copa del Rey. El título número 32 de Copa para el Barça, ampliando su récord histórico. Y Lamine había cerrado una actuación Mira cómo estaba, boludo. increíble. Campeón de Copa, 2 asistencias en la final contra el Madrid, su tercer clásico consecutivo marcando o asistiendo. Y todavía quedaba la Champions por delante. 30 de abril, semifinales de Champions League. Barcelona contra Inter de Milán, uno de los equipos más sólidos de Europa. El primer tiempo que juega Lamine Yamal ese día es de lo mejor que vi en mi vida. El Inter salió volando. Thuram y Dumfries pusieron el marcador 0-2 antes del minuto 22. Pero este era el partido número 100 de Lamine con el Barça,
y no se iba a quedar de brazos cruzados. En el minuto 24, Lamine se metió entre varios defensores del Inter, con una jugada magistral. Sacó un zurdazo al palo largo que tocó el poste y entró. Con el partido 2-0 abajo. 2-1. El estadio explotó. Pero es que tan solo un minuto después estuvo muy cerca de marcar el segundo con este jugadón. Aún así, Ferran empató antes del descanso, y en la segunda parte, aunque Dumfries volvió a adelantar al Inter, Rafinha marcó el 3-3 definitivo. Lamine dio un espectáculo, y con ese gol batió otro récord más. Se convirtió en el jugador más joven en marcar en semifinales de Champions, superando a Kylian Mbappé. Al acabar el partido, el entrenador del Inter dijo lo siguiente: Yamal me ha impresionado. Es un fenómeno que sale cada 50 años. Tuvimos que poner 3 jugadores sobre él y prestarle mucha atención durante los 90 minutos. El resultado final fue de 3-3, así que todo se decidiría en Milán. 3 días después descansó en Liga contra el Valladolid, y entró desde el banquillo en los minutos finales. Estaba claro que Flick lo estaba guardando para Milán. 6 de mayo, San Siro, vuelta de semifinales. De nuevo, el Inter se adelantó 2-0 en la primera parte. El Barça estaba contra las cuerdas. Lamine lo estuvo intentando todo el partido, generando peligro constante. En la segunda parte, el Barça reaccionó. Eric García marcó en el minuto 54, y 6 minutos después, Olmo empató. Y en el minuto 88, Rafinha puso el 3-2, que parecía meter al Barça en la final. Hasta ahí Lamine estaba jugando un partidazo, más allá de que no hace ningún gol. Me acuerdo que jugó un gran partido de vuelta. De hecho, sabiendo que fue largo el partido, o sea, duró 120 minutos, hubo momentos donde el Barcelona atacaba solamente con Lamine Yamal. Para mí se hizo cargo completamente del equipo y del ataque del Barcelona durante casi toda la serie, básicamente. Pero Acerbi, de 37 años, empató en el minuto 93, con su primer gol en competición europea. Muy buena serie esta. Prórroga. Lamine siguió teniendo ocasiones claras durante los 120 minutos, pero esa noche el portero Sommer fue el hombre del partido. Y en el minuto 99 Fratesi marcó el 4-3 definitivo para el Inter. El sueño de la Champions se había acabado. Estaban eliminados. Eso sí, semanas después esa actuación de Lamine siguió dando de qué hablar. Tanto periodistas como aficionados no podían quitarse de la cabeza lo que Lamine había hecho en esa eliminatoria. Las declaraciones que más sorprendieron fueron las de Zinedine Zidane, leyenda absoluta del Real Madrid, que dijo lo siguiente: Un jugador que me emociona cuando toca el balón es Lamine. Contra el Inter lo hizo todo él solo. Cuando lo ves jugar, en esa segunda parte, nunca había visto algo así en mi vida. No, es que fue extraordinario lo que jugó Lamine contra el Inter, de verdad. Habían caído en semifinales, sí, pero Lamine Yamal había dejado su marca en Europa. El Barça ahora tendría que centrarse en Liga. Y 5 días después llegó el momento de levantarse. Clásico en casa, partido decisivo para la Liga. El Madrid necesitaba ganar para meterse en la pelea por el título. El Barça, con 4 puntos de ventaja, podía prácticamente sentenciar la Liga. El partido no empezó como los culés esperaban. Mbappé marcó 2 en los primeros 14 minutos, pero el Barça no se rindió. En la primera parte remontaron completamente. Eric García marcó en el minuto 19 y Lamine Yamal hizo un golazo de la nada en el 32. Con el partido empatado, el Barça siguió presionando y Rafinha marcó otros 2 antes del descanso. En la segunda parte, Mbappé completó su hat-trick en el 70. Lamine generó varias ocasiones más, pero no tuvo la suerte de marcarlas. Y el partido terminó con el 4-3 final. Lamine seguía con su racha en clásicos, y con esa victoria, el Barça ampliaba la diferencia. La Liga estaba prácticamente sentenciada. Y 4 días después, llegó el derbi contra el Español. Lamine seguía lo suyo, marcó este golazo que ha sido nominado al Premio Puskás 2025. Es verdad. Además, Con ese gol, el Barça gana la Liga ese día. dio una asistencia y provocó una roja. Victoria de 2-0, que aseguraba matemáticamente la Liga. Eran campeones en el estadio de su rival. 3 días después perdieron contra el Villarreal, pero Lamine volvió a marcar. Estaba en su mejor momento. ¡Qué animal, amigo! Todos los goles iguales. Y la última jornada de Liga acabó con victoria para el Barça en Bilbao. Y 2 días después llegó el anuncio oficial. Renovación de contrato hasta 2031. Y lo más importante, heredaba el dorsal 10 del Barça. El 10 de Messi, el 10 de Ronaldinho, de Rivaldo, el 10 de Maradona. Riquelme. Con 17 años, el Barça apostaba todo por él. Y Lamine había demostrado durante todo el año que se lo merecía. Pero la temporada aún no había acabado. Aún quedaba la Nations League, la semifinal contra Francia. Los días anteriores, prensa y aficionados caldearon el ambiente. Se enfrentaban los 2 favoritos al Balón de Oro, Lamine Yamal y Ousmane Dembélé. Aunque la Nations League es un torneo menor, había muchas expectativas, y Lamine no defraudó. Fue un partido épico que acabó con un resultado de 5-4 para España. Y Lamine marcó 2 goles, doblete.
el primero de un penalti que él mismo provocó. Y el segundo en una buena contra. Como define justo ahí, ¿eh? Fue el MVP del partido y ganó a Dembélé en su duelo particular. Pero aún quedaba la final contra la Portugal de Cristiano Ronaldo. Por desgracia para Lamine no tuvo su mejor partido. El cansancio acumulado de la temporada le jugó una mala pasada. El partido llegó a la prórroga con 2-2 en el marcador y Lamine dejó el campo en el minuto 105. Finalmente, España cayó derrotada en la tanda de penaltis. Un final agridulce para la gran temporada del joven futbolista. Recuerda que al final del vídeo compararemos esta temporada con la de 5 de los mejores futbolistas de la historia cuando tenían 17 años. Lamine acabó el curso con 62 partidos jugados, 21 goles y 24 asistencias, 45 participaciones de gol en total. Una temporada histórica, pero no todo fue fácil. Con el Tremenda temporada. Mal. éxito también llegó una atención mediática brutal. ¿Recuerdas el inicio de temporada? ¿Lo que pasó con su padre y la reacción de los medios? Pues durante el año se siguió repitiendo. Puede que sea algo normal para las personas famosas, pero Lamine había pasado de ser un chaval más de la Masía a una estrella mundial en poco menos de un año. Y siendo un menor de edad, mucho más difícil darse cuenta de lo que eso significa. Aún así, fue capaz de mantener la cabeza fría y no preocuparse por el ruido externo. Y también llegaron cosas increíbles. Adidas anunció su propia marca, una línea con su nombre y su logo, algo que solo grandes jugadores como Messi tenían hasta ese momento. Tremendo. Y en septiembre de 2025 llegó la gala del Balón de Oro. Como todos sabéis, Dembélé ganó y Lamine quedó segundo, Balón de Plata, con 18 años recién cumplidos. Nadie había quedado en ese puesto en el Balón de Oro siendo tan joven. Además, en esa gala ganó su segundo trofeo Copa consecutivo al mejor jugador sub-21 del mundo. Su trayectoria ya era legendaria. Y después de ver todo esto, ya me había quedado claro que Lamine Yamal era un jugador histórico. Solo quedaba una pregunta por responder. ¿Cómo se compara esta temporada con otras leyendas a sus 17 años? A ver. Le tengo fe al Diego de esa edad, ¿eh? Capítulo 4, el mejor con 17 años. Tras esos 62 partidos me puse a investigar. Quería saber si esta había sido la mejor temporada de un jugador con 17 años. Pero lo de Lamine había sido tan espectacular que no se podía comparar con cualquiera, así que decidí compararlo con los mejores jugadores de la historia. Elegí a 5: Messi, Cristiano Ronaldo, Maradona, Ronaldo Nazario y Pelé. Para empezar, estas son las estadísticas totales de Lamine Yamal. Y la primera comparación es inevitable: el legendario 10 del Barça, Leo Messi. Pero lo cierto es que en este caso no hay comparación. Las estadísticas de Messi son 9 partidos, 1 gol, 0 asistencias y un título. Mira, a ver, vamos por parte. En primer lugar, porque mira, hay exactamente 20 años de diferencia entre uno y otro. En la época de Messi, era más anormal que jugadores de esa edad ya jueguen tantos partidos en la primera división. ¿Me bancan? Siento que Messi en el fútbol actual quizá con 16, 17 ya sería la figura del Barcelona. En esa época el proceso era más largo. Eran otros tiempos. A ver, hay 20 años de diferencia entre uno y otro. Pero bueno, esto sirve de parámetro para entender lo que hizo Lamine Yamal. Nadie está diciendo que Lamine es mejor que Messi. Simplemente nos sirve de parámetro para darnos cuenta de lo difícil que es conseguir esto con esa edad. Miren lo que son los números de Lamine. Son extraordinarios. Más de 20 goles y más de 20 asistencias en una temporada. La liga. Y es que Lamine gana en todas las estadísticas. Messi con 17 años aún no se había ganado el puesto. Y no fue hasta la temporada siguiente cuando acabó por explotar, marcando 10 goles y dando 6 asistencias. Y ahora vamos con Cristiano Ronaldo, contra el que jugó en el último partido de la temporada. Sus estadísticas son 31 partidos, Bueno, Cristiano jugó mucho más. 5 goles, 6 asistencias y un título, la Supercopa de Portugal. Cristiano estaba en el Sporting de Lisboa y aún le quedaba mucho para convertirse en el goleador que acabaría siendo. ¿No llega al Manchester ahí igual? No, para la temporada 2003-2004 Ronaldo se convirtió en el primer refuerzo portugués de la historia del Manchester United. 12 millones de euros. O sea, estos partidos imagino que fueron con el Manchester United, el mejor equipo de Inglaterra en ese momento, una locura. Con 17 años, Cristiano era una promesa. En cambio, Lamine ya era una realidad. En este Eso es cierto. caso también gana Lamine por goleada. Y ahora las cosas se ponen interesantes, con Diego Armando Maradona. A ver esta. Y es que con 17 años ya era una bestia absoluta. Estas fueron sus estadísticas: 43 partidos, 33 goles, 15 asistencias aproximadas, máximo goleador del torneo metropolitano. Qué animal, boludo. Yo le dije, le tengo fe al Diego.
Algo de este dato ya lo sabía yo. Qué animal, boludo. Qué bestia, boludo. Pero ningún título. Y la comparación se hace un poco complicada. No es lo mismo el Campeonato Metropolitano o Nacional de Argentina en los años 70 que la Liga Española en 2025. Así que, aunque las estadísticas ponen... Sí, igual hay que decir algo, ¿eh? La Liga Argentina en esa época era de las mejores ligas del mundo directamente, ¿eh? De hecho, en el 78 Argentina gana el Mundial y el 80% de los jugadores juegan en la Liga Argentina. No es ni en pedo lo que es ahora. En los 70, en los 80 la Liga Argentina era una liga top mundial. De hecho, Maradona en el 81 ya era el mejor jugador del mundo y jugaba en Boca. Estamos hablando de una época en la cual la Liga Argentina era top mundial. Kempe jugaba en Argentina en el 81, siendo campeón del mundo. Para mí lo del Diego vale mucho, ¿eh? Y además, algo que hizo el Diego también, lo hizo con Argentinos Juniors, un equipo que estaba lejos de competir por un título. Lo hizo en Boca o en River. Yo acá tengo que darle la derecha a Diego Armando Maradona. Le pido mil disculpas, hermanos culés, pero... ¿Qué quieren que le diga, boludo? Quizá mi mayor debilidad. por delante a Maradona, creemos que el nivel de competición, la presión por estar en un club grande y los títulos ganados le acaban dando la victoria a Lamine por muy poco. Y ahora vamos con Ronaldo Nazario, el fenómeno. Sus estadísticas fueron 55 partidos, 50 goles, ¡No! 16 asistencias ¡Qué enfermo, boludo! y 3 títulos. La ¡Amigo! No, el gordo está mal de la cabeza, boludo. Copa de Brasil del 93, el Campeonato Mineiro del 94 y el Mundial del 94, aunque en este último no jugó ni un minuto. Es verdad, fue campeón del mundo, boludo. Bueno, la verdad, no jugó ni un partido, pero tremendo. Cada vez la cosa se pone más difícil para Lamine, porque 50 goles son muchos goles. Pero también hay que tener en cuenta que Ronaldo es delantero centro y Lamine es extremo, así que es normal que el primero tenga más goles. Y también pasa algo similar a la situación con Maradona. La mayoría de goles de Ronaldo fueron en Brasil, y los pocos que fueron en Europa fueron con el PSV de Holanda. De nuevo, Lamine sale reforzado si comparamos el nivel de los rivales a los que se enfrentaron. Pero a diferencia de Maradona, Ronaldo sí que ganó títulos, así que creemos que ambas temporadas están a la misma altura. Y llegamos al final, el rey, el único con 3 copas del mundo, Pelé. Y estas fueron sus estadísticas: 69 partidos, 89 goles. Las asistencias no se registraban en la época, así que no hay cifras fiables. Lo que sí que sabemos es que ganó 2 títulos, el Campeonato Paulista y el Mundial de 1958. Ya está listo, no hace falta gales más, amigo. Y aquí no hay mucho debate. Lo que hizo Pelé es simplemente increíble. No solo los números. Esta es una de las mejores temporadas de la historia, no solo de un jugador joven. Y aquí Lamine sale perdiendo. Incluso eliminando los goles en partidos amistosos, Pelé es muy superior. Y es que lo que hizo en el Mundial del 58 seguramente sea irrepetible. Un gol en cuartos de final, 3 en semifinales y 2 en la final. Por favor. Qué locura lo de Pelé, amigo, para sacarse el sombrero. Para darle el primer campeonato del mundo a Brasil. Pero si distinguimos el fútbol antiguo y el moderno, queda claro que Lamine Yamal tiene la mejor temporada de un jugador de 17 años en la nueva era del fútbol. Totalmente, o sea, en el siglo XXI no se vio ningún jugador que haga lo que hizo Lamine Yamal con esa edad. Eso, pero desde ya. Por ejemplo, Mbappé arrancó a romperla toda ya a los 18, 19. Neymar lo mismo. Lamine ya con 16 era campeón de Eurocopa. O bueno, un 17 recién cumplidos. Es cierto eso. En la época contemporánea no hay nadie como él. Así que se podría decir que Pelé hizo historia en su época y Lamine Yamal acaba de hacer historia en la nuestra. Y esa es la conclusión después de ver todos los partidos de Lamine Yamal. Tremendo. No, impresionante. Bueno, ya le he dado like. Impresionante lo que fue el prime de Lamine Yamal. Ojalá vuelva, va a volver a tener una versión superadora esta. Y yo tengo fe en que va a convertirse en uno de los 5 mejores jugadores de la historia del fútbol. Ríanse si quieren. Ahí ve que uno en el chat pone One Season Wonder. Es imposible que un jugador como Lamine sea One Season Wonder. No, para mí el chabón va a quedar muy arriba en la historia del fútbol. Tiene todo. Depende de él. No va a desaprovechar el talento que tiene. Él es muy consciente del talento que tiene y lo dijo, si no gano muchos balones de oro es porque no quise. No lo dijo de soberbio, lo dijo sabiendo que tienen que trabajar para hacerlo, pero no le va a costar tanto hacerlo para mí tampoco. En serio lo digo.